Muy buenas, hoy vamos a leer el tema del tema 3. Vamos a seguir sobre algunas filosofías de cómo toman la teoría sobre el conocimiento. Tenemos entonces tesis filosóficas sobre el conocimiento. Entre ellas tenemos el escepticismo. Es una expresión radical que niega la posibilidad del conocimiento. Etimológicamente es una tendencia a mirar cuidadosamente. En sentido teórico, no hay ningún saber firme ni puede encontrarse opinión absolutamente segura. Esto quiere decir que la opinión que nos den sobre algún conocimiento no es una verdad absoluta. Es lo que nos quiere decir. Desde un punto de vista de práctico, el escepticismo es una actitud que se abstiene de toda decisión. O sea, está en términos tibios, no acepta nada verdaderamente absoluto. Su máxima representante en la antigüedad es Pirrón de Elis, quien afirma que nuestros juicios sobre la realidad son convencionales, debido a que se basan en las sensaciones que son cambiantes. Cuando dice que son convencionales, hace referencia a que nosotros hacemos o tomamos un acuerdo para que eso sea real, pero más no es real esos objetos o lo que nos circunda. Solamente lo que nosotros hemos tratado, nos hemos puesto de acuerdo para que eso sea así. Según el escepticismo, el sujeto no puede aprender el objeto, el conocimiento en el sentido de una aprehensión real del objeto. Es imposible, según él. Por eso no debemos pronunciar ningún juicio, ni abstenemos totalmente de juzgar. Lo que nos quiere decir es que nunca vamos a llegar a la verdad absoluta. No podemos poner un juicio. Esto es, por ejemplo, les digo una piedra. No. Nuestros sentidos nos hace ver de esa forma. Porque si vemos de otra forma diferente, no sería. Son nuestros sentidos que nos están engañando, según el escepticismo. Sin embargo, por errado que el escepticismo sea, se dan cuenta que siempre es algo errado, pues no es, así de sencillo, no porque nuestro sentido nos engañe, esto va a ser mentira. Pero no se le puede negar su importancia para el desarrollo espiritual del individuo y de la humanidad. Esto ha ayudado también a dudar a muchas cosas y eso es bueno. La duda busca que podamos buscar la verdad, no decir simplemente que no existe. Por eso ha ayudado bastante el escepticismo en dudar bastante sobre si es real o no tal cosa. Es en cierto modo un fuego purificador de nuestro espíritu que limpia desde prejuicios y errores y le empuja a la continua comprobación de sus juicios. Por eso, a seguir la duda, sigue la duda, entonces siguen buscando la verdad. Por eso es que el escepticismo de alguna forma, con sus errores, ayuda a seguir entendiendo el conocimiento. Muy bien, ahora veamos el relativismo. Sostiene que no hay conocimiento universal válido. Tiene, tiene un parecido con el escepticismo, un parecido, pues no lo es, algunas cosas nada más, sino que tiene una validez limitada, la cual depende de factores internos o del medio, ya sea natural, social, cultural o temporal. Uno de sus defensores fue Oswald Spengler. Entonces, nos está diciendo que el relativismo no niega que no exista algo, no niega que hay una verdad, sí hay una verdad, pero esa verdad solamente es efímera, por un momento nada más. No puede ser una verdad que siempre va a estar ahí. No, es un momento. Esta verdad para ese rato existe, después desaparece. Por ejemplo, em, por ejemplo, en los tiempos en los tiempos, o en estos tiempos, sabemos que ahorita, según Newton, perdón, Einstein, el tiempo es relativo, o sea, cambia. No es que no es el tiempo no es uno solo, sino cambia desde la perspectiva de esa filosofía. Pero
Ahora sabemos también que el tiempo en otras situaciones ha sido absoluto. Eso decía Newton, hasta que vino a Einstein y le rebatió eso, ¿no? La verdad solo es tal para el grupo cultural en la que se plantea. Por ejemplo, la ciencia matemática hindú contiene verdades no solo inaceptables, sino aún ininteligibles para los matemáticos occidentales. Eso quiere decir que no son entendibles. Son verdades que no se pueden aceptar, pero para ellos sí es, pues. Entonces, la verdad es relativa. En algunos lugares, como dice el ejemplo, las matemáticas hindúes son verdades, pero para nosotros no podríamos aceptar esa verdad que ellos sí. Por eso dice que por eso es relativo. Algunos aceptan que es real y algunos no. Por ejemplo, a ver, otro ejemplo, yo diría, de la eh, libertad femenina en el Medio Oriente. Algunos esposos tienen el derecho de masacrar a sus esposas. Es una forma de libertad, pero para nosotros esa libertad no es libertad, es un sometimiento. Pero para ellos es una libertad, ¿se dan cuenta? Es relativa entonces la libertad. Debería ser absoluto para todos, pero en ellos tienen otro entorno, otra idiosincrasia. A eso hace referencia el relativismo. El relativismo mira de una perspectiva, este es real, pero en otro sitio, perdón, esta verdad funciona acá, pero en otro sitio no lo es. ¿Se dan cuenta? Muy bien. A diferencia del escepticismo, el escepticismo no acepta algo absoluto, no, no hay, siempre va a haber duda, no vamos a llegar a la verdad siempre, sea relativa o absoluta no va a haber, por eso le dice que son errores, pero gracias a esas dudas seguimos haciendo el estudio, es lo que es lo bueno del escepticismo, que por dudar se sigue estudiando. Entonces seguimos el pragmatismo, considera que el hombre antes de ser teórico es un ser de acción, es decir, práctico. Sostiene que la verdad del conocimiento consiste en la congruencia de los pensamientos con los fines prácticos del hombre, es decir, que la verdad del conocimiento está en su utilidad práctica. Ello porque considera al hombre como un ser eminentemente práctico antes que teórico. El pragmatismo más se ciñe a la acción, por eso dice a lo práctico. No le interesa la teoría, es decir, los libros que escriben uno y otros intelectuales, no. Eso está de más. Primero tenemos que ir a la acción, según ellos. Por lo tanto, el hombre más que conocer cosas aprende a usarlas y a ser práctico con ellas. Como el verdadero fundador del pragmatismo se considera el filósofo americano William James. Él es el representante del pragmatismo. Pero otros filósofos como Lenin, por ejemplo, plantea, no puede haber teoría sin práctica y práctica sin teoría. El mismo Carlos Marx decía eso. Siempre nos tenemos que basar en la teoría, no puede simplemente dejar de lado. Los dos están juntos, una con otra. A diferencia del pragmatismo dice no, debemos dejar de lado la teoría, no es mucho, lo que más es el hombre es acción. No siempre también es así, no siempre hay que tener cuidado. El criticismo resulta siendo una posición intermedia entre el dogmatismo y el escepticismo. Ya dijimos que es el escepticismo, es algo que no se encuentra absoluto, no hay verdad absoluta. Pero el dogmatismo dice no, esta es una verdad y punto. De ahí nos tenemos que ceñir todos, por eso las religiones son dogmáticas, todas las religiones, porque las religiones dicen, esto mandó Dios y esto es verdad, no podemos criticar a Dios. Es una verdad absoluta, Dios es la verdad absoluta. En cambio el escepticismo dice, no, no hay verdad absoluta, algo tiene que seguir descubriendo, no se puede llegar a la verdad concluida. En cambio el criticismo es entre los dos, mitad, mitad, está en el medio. El término proviene de la palabra examinar. En principio comparte con el dogmatismo la fundamental confianza
en la razón humana. Es decir, esa parte del dogmatismo que tenemos, hay una verdad, ahí nos tenemos que ceñir. Eso comparte el criticismo. Podemos, si tenemos, el hombre, confiamos en que el hombre sí puede llegar a esa verdad. Ya, está convencido que es posible el conocimiento. Ya es lo que les está diciendo. O sea, si hay una verdad, ahí está. O sea, dice el criticismo. Con eso comparte con el dogmatismo. Luego une a la confianza la desconfianza hacia todo conocimiento determinado. En esto se acerca al escepticismo. Esto quiere decir, ya, si bien podemos llegar a una verdad, pero también al momento de llegar a esa verdad que está apoyando al lado del dogmatismo, también llegamos a un nivel en que eso también pierde. Se puede tener una verdad absoluta hasta este cierto sentido, pero después pasa un tiempo, se convierte en algo relativo. O sea, por eso es tibio, el criticismo es tibio. Primero dice una cosa, después dice otra. Por eso está con el dogmatismo. Le dice que sí se puede llegar a un conocimiento absoluto, pero va con el escepticismo que eh, también ya no se llega a un punto en que ya no va a haber verdad también absoluta. En consecuencia, dicha corriente examina todas las afirmaciones de la razón humana y no acepta nada despreocupadamente, o sea, decir, por eso lo lleva a crítica. Vamos a ver si este conocimiento sigue, entonces se critica. La actitud que toma no es dogmática ni escéptica, sino reflexiva y crítica. Su fundador es Immanuel Kant. Tenemos el siguiente, el racionalismo. Esta posición señala que todo conocimiento objetivo, necesario, universal y fundamentado se basa en la razón. Por eso se dice racionalismo. Según él, un conocimiento solo merece ser aceptado como tal cuando es lógicamente verdadero y universalmente válido. Ojo, solamente podemos aceptar algo verdadero cuando estamos utilizando o se basa en la razón, es decir, en el conocimiento, en lo que hemos llegado a nosotros a estudiarlo. Y no solo llegar a estudiarlo, sino que también tiene que ser válido para todo, para todo. Por ejemplo, tenemos lo que se dice de la luz. La luz tiene la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Es una verdad hasta ahora absoluta, una verdad universal. Y eso se ha llegado a través del conocimiento, a través de la razón. Por eso dice, el conocimiento merece ser aceptado cuando es lógicamente verdadero y universal. Con el estudio, con todo lo lógico y con todo el haber del conocimiento, se llega a esa verdad. Por eso es racionalismo. Es decir, cuando nuestra razón juzga que tiene que ser así siempre y en todas partes. Ejemplo, al formular el juicio, es todo, el todo es mayor que la parte. Eso es un conocimiento, lo hemos hecho por lógica y por varios estudios y utilizando la razón. A eso hemos llegado. El todo es mayor que la parte, eso sabemos. Y el juicio de todos los cuerpos son extensos. En ambos casos se ve que tiene que ser así y que la razón se contradiría a sí mismo si quisiera sostener lo contrario. ¿Quién podría decir que es lo contrario? A ver, no puede ser. El todo es mayor que la parte. La parte es una pequeñísima, una parte, por eso es un pedazo del todo. Y eso, ¿quién va a criticar? Nadie puede criticar, es una verdad. Y eso se llega a través de la razón, por eso el racionalismo. Tal vez el relativismo puede decir una cosa, otra cosa, pero hay verdades que sí se aceptan, quieran o no. El racionalismo instauró un método de conocimiento que es la deducción. Justamente por eso dice de lo todo a la parte. Comienza de lo general para ir a las partes. Eso hemos hecho también en razonamiento verbal. El razonamiento verbal nos habla justamente de la deducción y de la inducción. Tenemos algo general. Yo les doy un ejemplo, a ver, de todos los hombres son malos. Estoy generalizando.
me voy a las partes. Entonces, José Luis es malo porque es un hombre. Pero hay otra forma de racionalizar. Por ejemplo, la inducción. Ya vamos a ver más adelante esto. Entonces, se basa en la deducción, el racionalismo se basa en la deducción y pretende imponer en todos los campos, incluso en las ciencias físicas. La forma más antigua del racionalismo se encuentra en Platón, Plotino y San Agustín. Alcanza la importancia en la modernidad de Descartes y Leibniz. Ya vimos quién era Platón, Plotino, San Agustín. Justamente ellos se basan en la idea, que era la idea absoluta, es la razón. Ellas no cambian, decía Platón, ¿no? Y igualmente Descartes en su frase, pienso, luego existo. Todo se basa siempre en la razón, en el pensar. Muy bien, tenemos el siguiente que es el empirismo. Sostiene que la única fuente de conocimiento es la experiencia. La conciencia conocente no saca sus contenidos de la razón, sino exclusivamente de la experiencia. Tiene que ver un parecido con el pragmatismo, pero esto es más, un poco hace una gran diferencia. Dice, el espíritu humano está por naturaleza vacía, es una tabla rasa, una hoja por escribir en la que se escribe la experiencia, de ahí se basa, es una forma de pensar, una filosofía. Para justificar su tesis, el empirismo recurre a la evolución del conocimiento humano. El niño empieza a tener percepciones concretas sobre cuya base llega paulatinamente a tener representaciones generales y conceptos. Entonces, dice, nosotros conocemos con la experiencia. O sea, todo el conocimiento que tenemos nosotros es porque hemos experimentado, hemos pasado ese proceso. Por eso desarrollamos, evolucionamos y nuestro conocimiento recién se empieza a enriquecer porque experimentamos algunas situaciones. Muy bien. Tiene su apoyo en las ciencias naturales. Estas ciencias, especialmente la física, han demostrado que no hay ciencia sin experiencia. Con el empirismo se funda un nuevo método, la inducción. A diferencia de la deducción, que es el racionalismo, de lo general a lo particular, esto es de lo particular a lo general. Por eso es que una de las ciencias en especial es la física, porque la física nos enseña si Newton, por ejemplo, planteaba la, el- el- la ley de la inercia. Si un cuerpo, si un cuerpo al momento de estar en movimiento se para, va a querer seguir avanzando. Está diciendo de un cuerpo. Entonces, está yendo de algo particular, está poniendo a los demás. Por eso empieza de un pequeñito para irse a todo lo general. O sea, a todos los cuerpos le va a suceder lo mismo. Entonces, ha ido de lo particular a lo general. Por eso se apoya en la física y otras ciencias más. Con el empirismo se funda el nuevo método que es la inducción. Ya les voy a dar el ejemplo. Este método comienza con la observación sensible. Su verdadero fundador es John Locke y desarrollado por David Hume. Hume, si desea, o Hume. Eso ya vimos a esos filósofos. No John Locke, pero un poquito vimos de John Locke. Y por último tenemos el agnosticismo. Del griego a, que significa no, negación, y gnosis, conocer. Es una doctrina filosófica que afirma que la razón humana es limitada. Por eso es agnosticismo, sin conocer. Algo así como el escepticismo, pero dice que no tenemos un conocimiento, pero no vamos a llegar a conocer todo. Que la verdadera naturaleza de las cosas es inasequible al conocimiento humano. Esta fue la doctrina de Hume y Kant.
así como muchos filósofos idealistas. Tenemos a Comte, Spencer, Mach y otros. Según la doctrina de los agnósticos, el mundo que vemos con el que tratamos en nuestros conocimientos no es una realidad objetiva, sino que es solo el producto de la actividad de nuestros órganos, de los sentidos y de nuestra razón. Ya les había comentado cuando tocamos sobre de Hume, el, ellos decían o dicen o plantean, ¿no?, que lo que nos rodea no es real, es producto de nuestras sensaciones, de nuestro tacto, nuestra vista. Solamente cuando estamos en contacto con ellos recién podemos percibir, pero después ya no existe para ellos en ese entonces, cosa que no, también es errado pensar de esa forma. Los agnósticos creen que no debemos ni creer ni negar la existencia de Dios, porque es imposible probar una u otra cosa. Por eso dice, es agnóstico. Si no conocemos, no podemos llegar a ese conocimiento de si existe o no existe Dios. Por eso es que no podemos, como no podemos probar, no debemos estudiar, simplemente aceptar lo que dice, lo que se dice en la mayoría. La diferencia entre un ateo y un agnóstico es que un ateo no cree en la existencia de Dios, mientras que el agnóstico piensa que los humanos no tenemos los conocimientos para entender o demostrar su existencia. Justamente lo que les decía. O sea, no tenemos esa capacidad de poder conocer, o demostrar o entender si existe o no Dios. Simplemente debemos aceptarla. La diferencia entre un agnóstico y un escéptico es que los agnósticos dudan que los humanos tengan la capacidad de entender lo divino, mientras que los escépticos dudan que tengan la capacidad de entender cualquier verdad. Miren, mientras los agnósticos dicen solamente no podemos, los humanos dicen no podemos llegar a entender la existencia de Dios, a diferencia de los escépticos que no entendemos nada, no vamos a llegar a una verdad de nada, de cualquier conocimiento, sea en física, sea en ciencias naturales, sea lo divino, algo, algo fuera del entendimiento humano, no vamos a llegar. El agnosticista sí dice, pero más no lo que sea divino. En lo demás sí vamos a llegar, de alguna forma, poco, pero no mucho. Muy bien. Un agnóstico no duda exactamente de la capacidad del cerebro humano para entender a Dios, sino que la mayoría de los agnósticos de lo que dudan o han dudado es exactamente la capacidad de la idea de Dios para ser entendida o demostrada por un cerebro humano, que es distinto. Ya, entonces, ya ven, eh, dicen, exista o no exista, no vamos a llegar a ese entendimiento. O sea, porque nuestro cerebro no va a llegar a esa capacidad de poder entender lo divino. Es la diferencia contra el escéptico. El escéptico dice, no, simplemente no vamos a llegar. Imposible, nunca va a llegar el hombre a conocer. En cambio, el agnóstico dice, eh, el conocer la capacidad divina es difícil, porque nuestro cerebro no tiene esa capacidad, según los agnósticos. Muy bien. Acá le falta otras filosofías, por ejemplo, el materialismo dialéctico, que dice que la simple capacidad o el simple entendimiento de Dios es pensar en que Dios solamente es el reflejo de la necesidad humana. Es decir, que explicamos a Dios o creamos a Dios a nuestra imagen, no ellos, no él nos ha creado, nosotros hemos creado a Dios a nuestra imagen, o sea, con todo lo que nos queremos, le hemos puesto ese poder a Dios. ¿Listo? Y además de que dicen que simplemente no existe, porque es producto de nuestro pensamiento, nada más, así de sencillo. Muy bien, las actividades sobre esto, el documento lo voy a dejar en Classroom, ya saben. Las actividades.
me van a hacer, me van a buscar el, van a hacer un mapa conceptual de estas tesis, de estas corrientes filosóficas sobre el conocimiento y el representante de cada uno. Del racionalismo, el criticismo, el pragmatismo, ya tiene William James, hace un mapa conceptual debajo de cada filosofía, el, el representante, su dibujo. ¿Y qué más? Eso es todo. ¿Listo? Chau, chau, cuídense.